Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Llegó el viernes y hacemos como siempre un resumen de los temas más importantes de la semana. Yo soy Ferdinand Pérez y como todos los viernes la directora en jefa del periódico Metro, Ayola Virella. ¿Cómo estás, Ayola? Saludos, Ferdinand, muy bien. Feliz de regresar en esta temporadita que me tomé de receso. Saludos a ti, a Alex y a todas las personas que nos ven en sus hogares. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Ferdinand. Buenas noches, Ayola, a los amigos televidentes. Alex, el director de noticias de Noti 1630. Estuviste muy bien representada durante todos estos días. Yo lo sé, yo lo sé. Sara Vázquez hizo un excelente trabajo. Ella es nuestra editora web, así que no podía esperar menos de ella. Muy bueno, enviarle nuestro saludo. Bueno, el tema de la semana ha sido sin duda alguna el tema de la Universidad de Puerto Rico, todas las decisiones que se han tomado, las decisiones tomadas por los universitarios, los anuncios de la presidencia de la universidad. Sin duda alguna estamos inmersos en un tema, un problema muy grande que le interesa a todo el país. Conversemos hoy con Nivia Fernández, que es la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas noches, Ferdinand. Gracias por la invitación, que estamos aquí con ustedes para discutir este tema que nos preocupa a todos. Qué bueno que están nosotros. Norberto González, que es el director de finanzas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está, don Norberto? Saludos, muy bien. Bueno, vayamos con calma. Presidenta, ¿dónde estamos? ¿Cómo resume usted la crisis en la que nos encontramos? ¿Dónde estamos a su juicio y cuáles son los próximos pasos para ver el plan de la universidad para salir de la crisis? Tenemos dos panoramas. Por un lado, todos coincidimos en que hay un problema fiscal en Puerto Rico y que tenemos que insertarnos en una discusión de país para trabajar con este tema, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros estamos solidarios con los estudiantes, con los profesores, con los no docentes, y la administración tiene que hacer todo su esfuerzo para poder asegurar que la universidad se mantiene como un instrumento de comunicación, insertarse en estos diálogos. Okay. Por el otro lado, tenemos la situación del plan fiscal, donde tenemos unas agencias que le requieren a las distintas corporaciones y también a la Universidad de Puerto Rico desarrollar un plan fiscal claramente con unos niveles de ajuste que estamos consignados, que 450 millones o el número, ¿verdad?, que hay unos niveles de inflación que también se presentan. De ser eso un ajuste, quedaría la universidad totalmente inoperante en 4 años. O sea, eso no es posible, no es factible. Por lo tanto, se mueve el análisis a ajustes y medidas para llegar a ingresos. Tenemos una serie de comunicaciones entre el señor gobernador y la Junta de Control Fiscal, señalando medidas que pueden ser consideradas dentro de ese análisis fiscal y presupuestario. Así que esos son los dos panoramas que se encuentran. En uno estamos todos inmersos y en el otro estamos como funcionarios de la administración. Brincando quizás a lo último ocurrido, usted se reunió con el presidente de la Junta y se reunió con el gobernador. ¿Cuál es el reclamo suyo directo a ambos? Que reconsideren el plan fiscal, que enmienden el plan fiscal y volvamos a los 220 millones, a los 300 millones que se hablaban, que pareciese que ustedes podían cumplir. ¿O cuál ha sido el pedido suyo? O sea, ¿cuál es el diálogo entre ustedes tres para conocerlo? El diálogo es cuál es la explicación del número de los 300 millones o de los 450 millones. La respuesta que se nos da son parámetros de otras jurisdicciones, otras instituciones que se encuentran en una situación sociodemográfica como la nuestra, otras instituciones que han atravesado situaciones fiscal como la nuestra y son escenarios, ¿verdad? Y en esa medida, pues, aparecen esos números. Entonces, el diálogo se mueve al Ejecutivo, ¿verdad? En donde el Ejecutivo tiene que hacer un plan fiscal, donde tiene a su vez que hacer los contrapesos con otros niveles para ellos poder certificar ese plan. Eso está, ¿verdad? Así se ha sido planteado. Y me acompaña el señor González, que también nos puede... En términos de los números, se habla de 450 millones, están todavía dialogando porque el gobernador envió incluso una carta diciendo que podría ser menos esa cantidad. Usted plantea que parte va a ser recortes, parte van a ser medidas de allegar fondos. ¿Tienen un número de cuánto puede ser recortes y cuánto puede ser allegar fondos? Bueno, en las conversaciones que hemos tenido con la Junta de Control Fiscal, debe haber una combinación de ambas cosas. Utópicamente debe ser cerca de 50 y 50,
no tiene que ser 50 y 50, pero sí nos han adelantado que no pueden ser 100% reducción de costos o 100% generación de ingresos. O sea, igual que no puede ser 100 y 100, tampoco debieran ser 90 y 10 o 80 y 20. Y en un plan que ustedes estén trabajando o proponiendo, ¿cómo ven esa proporción? Bueno, es que ahora mismo, pues, hemos empezado por la parte de la eficiencia administrativa. Los recortes. Y bueno, que serían los recortes, la eficiencia administrativa, donde habría una reducción en costos. La cosa con la generación de ingresos es que el ingreso principal que tiene la universidad es el dinero que viene del gobierno central. La parte de la matrícula es una parte pequeña dentro del presupuesto total y sí se generan ingresos adicionales por el plan de práctica de la Escuela de Medicina, de Recinto de Ciencias Médicas y otros temas, pero esos son retos para la universidad y que han venido todas estas posibilidades de alianza con distintas entidades gubernamentales para generar ingresos. Se supone que sea un recorte de 450 millones a 3 años. Bueno, ese tema es un tema que estamos definiendo bien con AFAF, porque hay que ver que para nosotros preparar el plan fiscal tenemos que tener seguridad en cuanto a la precisión de los números. Pero si fueran 450 millones, el recorte realmente serían 150 millones, que se suman por 3 años y da 450. No. O sea... ¿O son 450 millones este año, el próximo y el otro? No. O sea, vamos a explicar. O sea, el plan fiscal del gobierno es un plan fiscal de 10 años. Y si uno ve el plan fiscal del gobierno, la cantidad de la universidad, aunque está incluida en ese plan fiscal, no es un número solo, está incluido con otras cosas. Por eso si uno busca el documento público, no dice exactamente cuánto es lo de la universidad. La información que nos han dado, ese número va a ir progresivo a través de los 10 años. En el primer año, que es el año 17-18, ese recorte puede estar entre un mínimo de 149 a un máximo de 201 millones. Esa es la cifra que sale hoy en la prensa, los 201 millones. Sí, o sea, porque la universidad ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto el tiempo? año que Bueno, el año fiscal 17-18. O sea, pero para entenderlo, a julio primero de este año. Sí. Del periodo de julio 1 del 2017 a junio 30 del 2018. ¿Usted tiene que cortar cuántos millones? Entre 149 o 201, 200 dependiendo cuál es el número que O sea, finalmente para el año nos fiscal que viene, verifique. tiene que cortar 150 millones. En el ¿Pueden mejor de hacer los ese casos. primer Que van a paso? dejar Ese primer de paso lo pueden recibir. hacer. no es que tenemos que cortar, ¿verdad? Porque ese es el punto que hay que Entre entender. recorte e ingresos Sí, nuevos. Pues la universidad recibe la fórmula, que lo que le llaman la fórmula, que ha estado congelada desde el 2014, pues son 833.9 millones. Aparte de eso, la universidad recibe como 40 millones de resoluciones conjuntas y como 60-62 de juegos de azar. Esas últimas dos partidas no se van a afectar. Okay. La de 833 es la que se afecta. El primer año, digamos, sería entre 150 o 149 a 201 y ese número va subiendo progresivamente hasta lo que están hablando de los posibles 450 o a través de inflación, como dice la presidenta. Déjeme volver un momentito atrás. Presidenta, vuelvo a la reunión del presidente de la Junta de Control Fiscal y el gobernador. Allí se discutió, es imposible cortar 400 millones o cortar e ingresar 400 millones de dólares. Eso se discutió. discutió. ¿Cuál es la actitud de esas partes, sobre todo el del presidente de la Junta de Control Fiscal? ¿Qué le dijo el presidente? El presidente de la Junta de Control Fiscal establece que corresponde al Ejecutivo, pues entonces, dentro de su plan fiscal, que ya está certificado, establecer cuál sería el impacto. Es como ellos se están pasando la bola de parte y parte. Lo que pasa No, es porque que lo que le está diciendo el presidente es, hable con el gobernador. Exacto, y que el gobernador corte de otro el lado. gobernador ¿Y qué dijo el nos ha gobernador? expresado que ha apoyado a la universidad en las medidas de recaudo que se están proponiendo, por ejemplo, la cantidad de contratos que las distintas agencias Por eso, han tenido. pero lo que ¿verdad? quiero saber es si el gobernador decidiera decir no va a ser 400, va a ser 300, la Junta no tiene problema. Siempre y cuando el total del presupuesto plan del gobierno fiscal. no se afecte. Por eso, siempre y cuando nos afecte el plan máster fiscal. de Puerto Rico. Le reducen Bueno, pues. el recorte a ustedes, pero entonces tendrían que buscarlo en otro En lugar. otro En otro lugar. lugar. Es correcto. Presidenta, ¿es correcto que la Middle State ya comenzó una comunicación con usted requiriendo información sobre la paralización del sistema? Bueno,
La Middle State emitió una primera comunicación a las 11 unidades expresando su preocupación y un poco diciéndole cuáles serían las implicaciones del incumplimiento con requerimientos de afiliación en términos de gobernanza, la preocupación, ¿verdad?, de no tener los recursos suficientes y necesarios para las operaciones, pero en este momento en que estamos, entiendo yo que ya estamos menos ciencias médicas, ya están todas las unidades afectadas con la paralización de las operaciones, pues ya en este momento de esto ser una paralización prolongada, lo que entra en juego es el control y la gobernanza. Por eso ha habido una sola carta que fue esa que se hizo una pública. Sola pero carta. eso es Middle State, No pero obstante, educación no obstante, federal. la Middle State se comunica o un día sí, un día no, por mensaje y nos pregunta cuántas unidades están paralizadas las operaciones, cuántos días llevan de paralización. O sea que hay un seguimiento bien cercano en términos a eso y estamos, ¿verdad?, dando todos los remedios que puedan tener las unidades para que a través de sus comités de diálogo puedan mantener informados a los estudiantes sobre las implicaciones. Pero sobre temas de fondos, por ejemplo, de las becas Pell, este es otro tema. Ahí sí ya estamos, se estarían afectando en términos de cualificar la institución para que sus estudiantes cualifiquen para becas Ahí Pell. ya han habido comunicaciones escritas del Departamento de Educación Federal al recinto de Río Piedras. Ayer contestó la primera comunicación por escrito la rectora al Compliance Manager, indicando cuál es el número de días que llevan sin operaciones académicas. Y las becas Pell, perdóname, Ferdinand, Sí. ¿se afectarían para este semestre o para el próximo año escolar? No, se afectan inmediatamente. La unidad tiene que notificar en el día en que cesan las operaciones académicas. Pero tratando de ser bien concreto en esa parte, lo que tiene que ver con la acreditación y lo que tiene que ver con las becas, ¿cuán en riesgo están? Si fuéramos a poner un %, o sea, ¿cuán preocupada está usted con esto? Porque como que se habla del tema, pero como que es una amenaza velada que está ahí y nunca ocurre. Y los estudiantes lo ven como, sí, eso nos ha amenazado 20 veces, pero nunca ocurre. Porque nunca sucedió. Por eso, pero ¿cuán real es, Presidenta? Bueno, sí sucedió. Las 11 unidades en el 2010 estuvieron en probatorio y tuvieron que demostrar. En aquel momento el problema era un asunto interno de la universidad, que podíamos establecer algún tipo de arreglo. Pero en esta ocasión, como el asunto que trae el gran reclamo es externo a la universidad, pues ese es el gran reto que tenemos, porque no tenemos ese control. Esta paralización está en ley porque hay quien argumenta que se supone que la determinación se tomara por voto electrónico con una participación mucho más amplia de lo que se determinó en la asamblea. Son dos preguntas en uno. Toda paralización y todo proceso de huelga es ilegal, porque estos son una institución pública, tiene una misión establecida por ley para educar, investigar y dar servicio. Y lo otro es que el voto electrónico, según está expresado en el reglamento, tiene que ser para una moción que no contravenga la ley. Por lo tanto, no podía pasar una moción donde estuviera planteado un cierre o una huelga. Pero también se plantea la huelga como un derecho de libertad de expresión, que también es uno de los máximos derechos en la Constitución de Puerto Rico. Eso es cierto también, no obstante, es contraria a los propósitos de la ley de la universidad, que es un instrumento de derechos constitucionales también de la educación para todos. Se ha considerado y se podría quizás los profesores que quieran dar clases con los estudiantes que quieran tomar clases buscar otros espacios fuera del recinto. Bueno, pues paralicen ahí, pues no sé, pues se presta el Coliseo Roberto Clemente, el Centro de Convenciones y trasladar los estudios a otras áreas. La universidad no tiene una licencia de operar concedida por el Consejo de Educación de Puerto Rico que establece que eso no es autorizado. Bueno, para un poco ya cerrar, ¿verdad? Porque tengo que terminar el análisis. De la única forma que entiendo que esto puede resolverse es demostrando ya de una vez y por todas que no hay forma de llegar a ese recorte tan masivo de los 400 millones de dólares y que el gobernador decida enmendar su plan fiscal para reajustar esa cantidad. ¿Estoy en lo correcto? Estaríamos en lo correcto siempre y cuando nosotros no pudiéramos demostrar tampoco que el plan estratégico en que fue aprobado la universidad en diciembre de 2016 tiene una meta que establece gestión sostenible. O sea, independientemente de la Junta de Control Fiscal, la universidad tiene como norte
hacerse más eficiente, ser más pertinente. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida que tenemos que nosotros asegurarnos que podemos establecer estas iniciativas de cara al desarrollo de la universidad. Presidente, y con los estudiantes que están en huelga, porque sus reclamos son unos reclamos que usted salga, que se audite la deuda, que no los toquen para nada. ¿Cómo usted ve un diálogo o una solución a ese conflicto huelgario? Pues precisamente en esta coyuntura en que yo me encuentro como universitaria, o sea, soy presidenta interina, pero en el rol de universitaria, tengo que buscar una alternativa que es la que hemos estado un poco reseñando, hacer una mesa de conversación multisectorial, no de que los estudiantes están en un reclamo y yo estoy en otra posición, sino un conversatorio para ver estas implicaciones y cómo nosotros podemos hacer una discusión de país. Bueno. Y en ese sentido, pues estaremos moviéndonos en los próximos días. Bueno, Presidenta, no tengo más tiempo, pero me gustaría hacer una invitación pública para que en los próximos días, quizás después de Semana Santa, volvamos a conversar nuevamente para ver cómo sigue el asunto de la universidad. Con muchísimo gusto y agradecida de la oportunidad. Muy bien, gracias a ambos. Éxito a ambos.